Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal, donde seguiremos hablando de matemáticas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de trigonometría. La trigonometría es una rama de la geometría que se dedica a estudiar las relaciones que hay entre los lados de un triángulo y sus ángulos. A eso se dedica la trigonometría. Desde mi punto de vista, para mí este es uno de los temas más apasionantes que puede haber en las matemáticas y sobre todo a nivel bachillerato. ¿Sí? Se puede aprender mucho de ello. Muy bien, trigonometría. Como el tema es bastante extenso, lo voy a tener que partir en varias sesiones. En esta primera sesión le voy a llamar la parte uno y solamente voy a hablar de las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Quizás muchos de ustedes ya sepan de qué se trata, pero vale la pena recordar. Muy bien. Ok, razones trigonométricas. Para hablar de una razón trigonométrica necesito un triángulo, pero no cualquier triángulo, necesito un triángulo que sea rectángulo. ¿Qué significa eso? Pues que uno de sus ángulos sea un ángulo recto o un ángulo que mida 90 grados. Ahora, me quedan dos ángulos más, estos dos ángulos. Esos dos ángulos son agudos. ¿Qué significa eso? Que miden menos de 90 grados. ¿Por qué razón? Porque al sumar los tres ángulos, en total me tiene que dar 180 grados. Muy bien. Ahora, vamos a definir razones trigonométricas. Definiciones. O sea, es algo que yo digo, así va a ser y no va a cambiar porque así lo estoy diciendo yo. Bueno, al menos en matemáticas, ese es el sentido que les damos. Muy bien. Para definir las razones trigonométricas necesito tomar como referencia uno de los dos ángulos. Puede ser este, el del lado izquierdo, o puede ser este que está en la parte superior del lado derecho. Cualquiera de los dos es lo mismo. Muy bien. Voy a tomarme el del lado izquierdo. Voy a borrar estos dos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ahora el ángulo. ¿Cómo se va a llamar el ángulo? Hay muchas maneras de llamarlo. Eso no importa. Le puedo llamar X, Y, W, Z. Puedo tomar palabras del alfabeto griego, letras, perdón, del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, delta, en fin. En la mayoría de los textos de matemáticas, el símbolo más utilizado para describir un ángulo es la letra griega teta. Teta. Entonces voy a utilizar esa letra. Muy bien. Este ángulo va a ser mi ángulo de referencia en este triángulo rectángulo. Ok, ¿qué significa eso? Lo siguiente. Como este es mi ángulo de referencia, ¿sí? Esto le voy a llamar cateto, cateto adyacente. Cateto adyacente. Y obviamente tiene sentido. Adyacente significa que está al lado, pegado, ahí junto a él. Entonces está pegado al ángulo. Este lado, que es el más alejado, de hecho está contrario al ángulo que estoy tomando como referencia, a ese le voy a llamar el cateto opuesto. Y como todos ya saben, el lado más largo de los tres es lo que se conoce como la hipotenusa. Muy bien, ¿sí? Entonces, para hacerlo un poco de manera más abreviada, esto es CO, cateto opuesto. Esto es CA, cateto adyacente. Y esto le voy a llamar H, hipotenusa. Muy bien. Definiciones. Repito, ¿a qué se dedica la trigonometría? A estudiar las relaciones entre los lados de un triángulo, rectángulo, y sus ángulos correspondientes. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo comparo este lado, que sé que se llama cateto opuesto, lo comparo con este lado? Ese lado se llama hipotenusa. Pues cuando yo hago esta comparación, estoy definiendo algo que se conoce como razón trigonométrica. Y esa razón trigonométrica toma el nombre de seno. Seno del ángulo teta. Cuando comparo cateto opuesto con la hipotenusa, a esa comparación le llamo seno de teta. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora tomo o comparo cateto adyacente con hipotenusa? Muy bien. Voy a comparar cateto adyacente. Ahora sí, voy a utilizar las abreviaciones para no escribir tanto. Lo comparo con la hipotenusa.
Comparo cateto adyacente con la hipotenusa. Pues eso es lo que en trigonometría llamamos coseno de teta. Así lo definimos cuando hago esa comparación. Ok, siguiente comparación. Ahora puedo comparar el cateto opuesto, o sea, este lado, lo puedo comparar con el cateto adyacente en ese orden. Entonces, cateto opuesto comparado con cateto adyacente. Cuando yo hago esta operación, a esto es lo que llamamos la tangente del ángulo. ¿Sí? Muy bien. Pero ahí no para. He hecho 3 comparaciones. Pero ahora puedo seguir haciendo comparaciones, pero invirtiendo el orden de la siguiente manera. Ahora comparo hipotenusa. Lo voy a hacer de este lado, perdón. Comparo la hipotenusa, que es esto, lo comparo con el cateto opuesto. Entonces, con el cateto opuesto. Cuando hago esta comparación, así como lo he expresado aquí, pues eso es lo que se va a llamar la cosecante. Luego, puedo hacer otra comparación más. Si comparo hipotenusa, perdón, dejen que borre aquí, hipotenusa, lo comparo con cateto adyacente, esa comparación se va a llamar secante de teta. Y me queda una comparación más. La comparación que me hace falta es cateto adyacente, lo comparo con cateto opuesto. Pues a esa comparación es lo que en trigonometría vamos a llamar la cotangente del ángulo teta. Son abreviaturas que utilizamos en trigonometría: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Muy bien, pues estas son las 6 razones trigonométricas con lo cual damos inicio a este tema. Bueno, nos vemos, cuídense mucho.